¿Por qué se puede generar, ¿sí?, un pago o una solicitud, mejor dicho, de devolución? Por un pago de lo indebido, ¿sí?, a quien haya efectuado dicho pago, a favor de quien haya efectuado dicho pago, entendiendo por pago de lo indebido no es necesariamente que me haya yo equivocado, ¿no? No es lo mismo que yo haya hecho un cálculo equivocado y erróneo y haya pagado de más, que de todas maneras sigue siendo un pago de lo indebido, ¿no? Obviamente. Que haya yo pagado un crédito fiscal que a mi juicio no era procedente, pero para evitar problemas lo pagué y de todas maneras me fue a juicio y gané el juicio y ahora la autoridad me lo tiene que devolver. Y otro escenario también diferente a los dos que acabo de señalar es cuando, por ejemplo, la ley te dice que tienes la obligación de hacer pagos a cuenta del impuesto anual, en el caso del ISR, ¿verdad? Y evidentemente tú, conforme a lo que marca el Código Fiscal y la ley del ISR, haces tus pagos provisionales y al final del año resultó que tuviste un pago en exceso, ¿verdad? Fueron más los impuestos que pagaste a través de las provisionales, de las declaraciones provisionales, que lo que tenías que pagar en la anual, y pues ahí se generó un saldo a favor. Entonces, las tres son pagos de lo indebido, pero se generan por tres situaciones diferentes, ¿no? También cuando se da una retención, ¿verdad?, al contribuyente, o bien, en el caso de las contribuciones indirectas, a favor de quien haya pagado el impuesto o a quien lo causó. Muy bien. Nos dice el artículo 22, cuando la contribución se cause por ejercicios fiscales, solamente se podrá solicitar la devolución una vez presentada la declaración anual, que fue lo que ya habíamos comentado hoy por la mañana cuando estuvimos revisando el artículo 11, ¿verdad? Cuando un pago se realiza por orden o mandamiento de autoridad, en caso de impugnación, si el acto se anula, la devolución procederá cuando la sentencia quede firme, lo que les acabo de señalar hace un minuto, ¿no? A mí me llegan con un crédito fiscal y yo no quiero problemas, que si garantizo el interés fiscal, que si me voy a juicio y qué tal si lo pierdo, etcétera. No, prefiero que el riesgo vaya corriendo en contra de la autoridad y no en contra mía. Y si tengo la liquidez, lo pago, ¿verdad? Claro, no todos ni siempre se tiene esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer, obviamente, es establecer, obviamente, la necesidad de contar con liquidez. Y si la tengo, pues pago y después solicito la devolución, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología que hoy establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para solicitar la devolución? Bueno, obviamente hago la integración de todo lo que me solicita la autoridad, mis papeles de trabajo, la integración de los saldos a favor, cuánto es el IVA acreditable, cuánto es el IVA trasladado, la integración del 100% del IVA trasladado, del IVA acreditable, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenga ya toda esa información lista, la subo junto con la solicitud de devolución, ¿no?, a la plataforma del SAT. En esos momentos, la autoridad tiene un primer plazo que es de 40 días hábiles a partir de haber yo presentado la solicitud. O sea, si todo está bien y no hay ningún problema, todo cuadra, todo está correcto, la autoridad tendría que devolverme, ¿sí?, mi saldo a favor en un plazo de 40 días hábiles, ¿sí? Sin embargo, la autoridad puede, en un plazo de 20 días contados a partir de que yo presenté mi solicitud de devolución,
el realizar un primer requerimiento de información, ¿sí? Con base a lo que yo le estoy solicitando y a la información que le estoy presentando, ellos pueden eventualmente establecer la necesidad de solicitar más datos y más información para calificar la procedencia de la solicitud, ¿verdad? Entonces, en esos primeros 20 días me puede llegar un primer requerimiento, ¿verdad? Para este primer requerimiento yo voy a tener un plazo de 20 días hábiles para poderlo desahogar, ¿de acuerdo? Entonces, ya me requirió la autoridad, ya desahogué el requerimiento. Viene un cuarto plazo, ¿no? De 10 días para formular un segundo requerimiento. O sea, todavía después de la información que yo le hice llegar a la autoridad con motivo del primer requerimiento, la autoridad me puede volver a solicitar información en un segundo requerimiento. Pero este segundo requerimiento solamente versará sobre la información que yo proporcioné al desahogar el primer requerimiento. O sea, no puede pedirme cualquier cosa, ¿no? Sino nada más información o documentos relacionados al primer requerimiento, ¿sí? Y el quinto y último plazo, que también es de 10 días, se le otorga al contribuyente para desahogar ese segundo requerimiento. Estos plazos no se computan dentro de los 45 días que tiene la autoridad para devolver el saldo a favor. En caso de que el contribuyente no desahogue los requerimientos en los plazos señalados, se tiene por desistida la devolución, bueno, la solicitud, ¿no? ¿Qué facultades tiene, además de los requerimientos que me puede formular la autoridad, cada que yo le solicite una devolución de saldos a favor? Bueno, con motivo de la presentación de esa solicitud, se pueden iniciar facultades de comprobación, es decir, me pueden hacer una auditoría, en pocas palabras. Sin embargo, esa auditoría tiene que estar muy acotada, ya que estas facultades no pueden durar más de 90 días hábiles, a diferencia de una auditoría normal que puede durar hasta un año, esta nada más puede durar 90 días hábiles. Si se requiere compulsar a terceros, el plazo aumenta hasta 180 días, ¿no? Una vez concluidas las facultades de comprobación, si la devolución es procedente, esta deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la revisión. Si el plazo para concluir la revisión se cumple y la autoridad no termina con dicha revisión, las actuaciones quedarán sin efecto y la autoridad deberá pronunciarse respecto de la devolución. Y la autoridad no puede emitir un crédito fiscal con motivo del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución del saldo a favor. ¿De acuerdo? Tramitación del saldo a favor. Artículo 22C. Los contribuyentes que tengan cantidades a su favor, cuyo monto sea igual o superior a 15,790 pesos, deberán presentar una solicitud de devolución en formato electrónico con la firma electrónica avanzada. Aunque esto dice el código, todavía hasta el año pasado, no este año, porque ya ven que este año se complicaron algunas devoluciones, pero todavía hasta el año pasado, ¿sí? Incluso presentando la solicitud, o mejor dicho, presentando la declaración anual con la clave CIEC, procedieron las devoluciones por cantidades superiores a estos 15,000 pesos. Otros aspectos que debemos de considerar en las solicitudes de saldos a favor: las devoluciones no constituyen resoluciones favorables, solo si no se ejercieron facultades de comprobación. ¿A qué se refiere esto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de un juicio que se conoce como el juicio de lesividad. ¿Qué es un juicio de lesividad? Bueno, resulta que en muchas ocasiones las autoridades se equivocan, o al menos eso es lo que ellos argumentan, y entregan cantidades de dinero al particular, al contribuyente, sin que haya sido legal su entrega, por error de la propia autoridad. Resulta que si dentro de los 5 años siguientes
a la devolución. La autoridad dice, oye, ¿qué crees? Que me acabo de dar cuenta que este dinero que te devolví no te lo debía haber devuelto. Entonces, no voy a necesitar que me lo regreses. Si realmente la autoridad pretende que se le devuelva ese dinero que según ellos nos devolvió de forma ilegal o indebida, no solo van a tener que solicitarlo, ¿no? A través de una resolución administrativa. Tienen que demandar al contribuyente y es a través de un juicio como van a intentar que el contribuyente devuelva ese dinero, ¿verdad? A ese juicio se le conoce como juicio de lesividad porque supuestamente le provoqué una lesión jurídico-económica al Estado y por eso me están demandando para que regrese ese dinero. Es más, fíjense, ha habido casos donde la autoridad le dice al contribuyente, oye, fíjate que me di cuenta que en 4 años, ¿no? O 5 años, te estuve devolviendo de manera ilegal o irregular saldos a favor, ¿no? Entonces, te pido que me devuelvas al menos lo del primer año, bueno, lo del último año, mejor dicho, lo del inmediato anterior. Devuélveme eso y me olvido de que los otros 4 años también me lo tendrías que estar regresando, ¿no? Si no me lo devuelves por las buenas y me regresas nada más lo del último año, entonces te voy a demandar y ahora sí me voy a ir por la devolución de los 5 años, ¿no? Es una manera muy no tan sutil, digámoslo así, de meterle presión al contribuyente para ver si devuelve el dinero. Así le pasó a un cliente mío, y le dije, no, no devuelvas nada y si quieren que te demanden, y pues ya veremos, ¿no? Y efectivamente no pasó absolutamente nada, ¿no? El derecho a la devolución prescribe en 5 años. La devolución no pagada en tiempo, es decir, si la autoridad no la devuelve en los plazos que establece la ley, genera intereses a favor del propio contribuyente. Las devoluciones pueden ser de oficio o a petición de parte. Digo, aunque existe, ¿no? En la práctica no funcionan. O sea, no vemos una autoridad que llegue y te diga, oye, te acabo de depositar 100,000 pesos porque tenías un saldo a favor. No. Es siempre a petición de parte, ¿no? Generalmente la autoridad solicita la integración del 100% del IVA acreditable para proceder a la devolución cuando el saldo solicitado está constituida por esta contribución. Compensación, ¿sí?, de saldos a favor. Recordemos que hubo una reforma con López Obrador, ¿sí? Aquí les presento, ¿sí?, digamos, el texto antes de la reforma y ahorita les explico cuál fue la modificación. Digamos que regresamos a las compensaciones de los años 90, por decirlo así, ¿no? El siglo pasado, hasta finales de los 90, el Código Fiscal de la Federación establecía que las compensaciones no podían ser universales, ¿verdad? Que las compensaciones tenían que versar sobre única y exclusivamente la misma contribución, es decir, si tú tenías un saldo a favor de ISR, pues solamente lo podías compensar contra ISR. Si era un saldo a favor de IVA o de IEPS, solamente los podías compensar contra dichos tributos, ¿no? Sin embargo, pues hubo muchos abogados que se dieron a la tarea de estar impugnando e impugnando e impugnando esa determinación, porque decían, a ver, según la teoría general del derecho y la teoría general de las obligaciones, la figura de la compensación es una forma de extinguir la obligación entre acreedores recíprocos. Tú me debes 100, yo te debo 80, pues nada más liquidamos 20 y se acabó, ¿no?
Entonces, en teoría, se supone que esta figura de la compensación debería de hacer más fácil, más práctica y más sencilla la extinción de las obligaciones. Entonces, basta con que tú reconozcas que te debo y que yo reconozca que me debes, para que sea suficiente para que podamos compensar y no meternos en una dinámica de complejidad burocrática, que si es de la misma contribución, que si no es de la misma, etcétera, hasta que finalmente la Corte terminó declarando inconstitucional los esquemas de compensación que se tuvieron hasta finales de los 90 o principios de los 2000. Y fue cuando nace a la vida jurídica lo que todavía hasta hace unos años llamábamos compensación universal, ¿no? Es decir, podíamos compensar todo contra todo, ¿no? Que es más o menos la redacción que tenemos aquí, ¿no? Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudos propios, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluidos sus accesorios. Las compensaciones sobre cantidades actualizadas desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes deberán presentar aviso en los plazos que establezcan las reglas de carácter general, generalmente es de 5 días hábiles, y acompañar los documentos que se indiquen. Las compensaciones improcedentes podrán generar créditos fiscales a cargo del contribuyente y la autoridad podrá efectuar compensaciones oficiosas. Los remanentes de saldos a favor no compensados podrán ser solicitados en devolución. Bueno, estas son las reglas generales que hoy existen. Sin embargo, hasta por ahí del año que habrá sido, como por el 2019 más o menos, o 2020, que fue cuando López Obrador dijo, desaparece la compensación universal. Antes yo podía, por ejemplo, compensar ISR contra IVA, o IVA contra ISR, o ISR contra IEPS, ¿no? Evidentemente, el único requisito o la única limitación que existía era que las contribuciones que yo fuera a compensar se administraran por la misma autoridad, ¿no? Entonces, las contribuciones federales, como son ISR, IVA, IEPS, pues las administra el SAT y evidentemente podrían ser compensables sin ningún problema. La única excepción que se tenía eran las contribuciones de comercio exterior, ¿no? Esas sí eran las únicas que no eran objeto de compensación. Lo mismo sucedía con otras contribuciones federales. Si hablábamos, por ejemplo, de un saldo a favor de contribuciones de seguridad social, no eran compensables contra saldos a cargo de ISR, porque las autoridades que los administraban eran diferentes, ¿no? Pero era la única restricción. Obviamente, con esta reforma de López Obrador, pues ya las autoridades se vieron en una posición más ventajosa. ¿Por qué? Porque el SAT, aunque sabía que me debía dinero, ¿sí?, yo le tenía que pagar una contribución y paralelamente por la vía de la devolución solicitarle la devolución. Pero mientras que yo tenía que pagarle el saldo a su cargo el día 17 del mes siguiente, como ustedes vieron en el artículo 22, ellos podían tardarse hasta 180 días después de que se hacía una auditoría hábiles para poderme regresar mi dinero, ¿no? Ahí está el truco, digámoslo así, ¿no?